أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En el último sermón hablé sobre Hazrat Bilal, uno de los compañeros Badri. Hoy contaré algunos detalles que quedaron pendientes. Hazrat Abu Huraira informó que cuando el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam regresaba de la expedición a Khaybar, caminó toda la noche y se detuvo a descansar exhausto. Le dijo a Bilal que tomara nota de la hora de las oraciones durante la noche, es decir, que estuviera atento y lo despertara para la oración del Fajr. Pero Hazrat Bilal ofreció tantos nawafil u oraciones pero Hazrat Bilal ofreció tantos nawafil u oraciones voluntarias por la noche como pudo, mientras el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros dormían. Cuando se acercó el momento de la oración del Fajr, Bilal miró en dirección de la salida del sol y se sentó apoyado en su camello, pero el sueño le invadió. Ni Bilal ni ninguno de los compañeros se despertaron hasta el amanecer. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam fue el primero en despertarse y dijo preocupado: «Oh Bilal, oh Bilal». Él respondió: «Oh mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam, que mi padre y mi madre sean sacrificados por usted. El mismo poder que también le dominó a usted y ha sometido a mi alma». Es decir, también había sido vencido por el sueño. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam les ordenó entonces que se pusieran en marcha, así que cabalgaron en sus monturas durante una corta distancia. El mensajero sallallahu alaihi wasallam de Dios los detuvo después de una corta distancia y realizó la ablución. Luego dio órdenes a Bilal, que pronunció el Iqama, y luego el santo profeta sallallahu alaihi wasallam les dirigió a todos la oración de la mañana después de que el sol hubiese salido. Cuando terminó la oración, dijo: cuando alguien se olvide de ofrecer una oración, debe rezar la oración perdida en cuanto se acuerde, porque Dios Altísimo ha dicho: y observad la oración para recordarme. El día de la conquista de la Meca, cuando el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam entró en la Kaaba, Hazrat Bilal también lo acompañaba. Hazrat Ibn Umar narra: el santo profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a la Meca el día de la conquista y mandó a llamar a Husayn bin Talha radhiyallahu anhu. Abrió la puerta de la Kaaba y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Bilal, Hazrat Usama bin Zaid
y Hazrat Usman bin Talha entraron y luego cerraron la puerta. Se quedaron allí un tiempo y luego salieron. Hazrat Ibn Umar agregó: fui rápidamente hacia Hazrat Bilal y le entregué y le pregunté qué había sucedido dentro. Él respondió, es decir, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, oró en la Kaaba. Le pregunté dónde. Él respondió: entre estos pilares. Hazrat Ibn Umar dijo: olvidé preguntarle cuántos zakat había ofrecido. Hazrat Bilal dijo más tarde a la gente en qué lugar de la Kaaba había rezado el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Está narrado por Hazrat Ibn Abi Mulaika. El día de la conquista de la Meca, el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam ordenó a Hazrat Bilal que pronunciara el azán, la llamada de oración, desde lo alto de la Kaaba. Así que Hazrat Bilal pronunció el azán desde lo alto de la Kaaba. Hazrat Khalifatul Masih II, al mencionar a Hazrat Bilal en relación con la conquista de la Meca, afirma: Hazrat Abbas tomó a Abu Sufyan y se acercó al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam durante una reunión. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam vio a Abu Sufyan y le dijo: ay de ti, ¿todavía no crees que Dios es uno? Abu Sufyan respondió: ¿por qué no iba a creer? Si hubiera otro Dios, ¿no nos habría ayudado? Ante esto el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ay de ti, ¿todavía no crees que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el profeta de Dios? Él respondió que todavía no estaba seguro de eso. Hazrat Abbas le dijo a Abu Sufyan: oh alma desafortunada, jura tu lealtad a través de esto y tú y tu nación se salvarán. Abu Sufyan respondió: muy bien, lo haré. Ante la insistencia de Hazrat Abbas, hizo juramento de lealtad en esa ocasión, pero su corazón no estaba completamente convencido de ello. Sin embargo, más tarde se convirtió en un verdadero musulmán. A pesar de eso, realizó el bet y entonces Hazrat Abbas le dijo que pidiera en ese momento que se perdonara a su nación, o de lo contrario sería destruida. En ese momento los corazones de los muhajirin, inmigrantes musulmanes de la Meca a Medina, estaban atemorizados. Eran originarios de la Meca y creían que, una vez que el honor de la Meca fuera destruido, no podría restaurarse. A pesar de haberse enfrentado a una gran tortura, rezaron por una solución pacífica. Sin embargo, y por el contrario, los ansar musulmanes que vivían en Medina estaban llenos de emoción y celo. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿qué has venido a pedir? En respuesta, Abu Sufyan dijo: oh mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, no mostrará misericordia a su gente. En verdad es misericordioso y benevolente. Además, soy tu pariente, tu hermano, y también debería ser honrado de alguna manera porque ahora me he unido al Islam. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: muy bien, ve y anuncia en la Meca de que todo el que entre en la casa de Abu Sufyan recibirá protección. Él respondió: oh mensajero de Allah, mi casa tiene un tamaño limitado, así que ¿cuántas personas podría alojar? Esta es una ciudad muy grande. ¿Cómo pueden todos sus habitantes alojarse en mi casa? El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam luego dijo: muy bien, cualquiera que entre en la Kaaba recibirá refugio. Abu Sufyan respondió: oh mensajero de Allah, algunas personas se quedarán sin protección. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: muy bien, el que arroje sus armas quedará en paz. Abu Sufyan respondió: oh mensajero de Allah, algunas personas se quedarían fuera. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: muy bien, quien cierre las puertas de su hogar también recibirá refugio. Abu Sufyan respondió: oh mensajero de Allah, los pobres que viven en las calles serán asesinados. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: muy bien, prepara una bandera para Bilal y tráemela. Abi Rubayya era un compañero y que
Y cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam formó lazos de hermandad en Medina, entre los Muhajirin y los Ansar, estableció un vínculo de hermandad entre Abu Rubayya y Bilal. Quizás Bilal no estuvo presente en ese momento y por la razón que fuera, sin embargo, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam mandó a hacer una bandera para Bilal y se la dio a Abu Rubayya y dijo: esta es la bandera de Bilal. Ve a la ciudad y anuncia que se le concederá refugio a quien esté bajo la bandera de Bilal. Abu Sufyan dijo: esto es suficiente, la Meca ahora se salvará. Luego pidió permiso para irse. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: puedes irte. Dado que el líder ya había aceptado la derrota, ya no había duda de si recibirían noticias o no. Abu Sufyan entró nervioso en la Meca y dijo repetidamente: oh pueblo, cerrad las puertas de vuestras casas, oh pueblo, arrojad vuestras armas, oh pueblo, entrad en la cava. La pancarta de Bilal se ha levantado en alto, id y quedaros debajo de ella. Mientras tanto, la gente comenzó a cerrar sus puertas, algunos empezaron a entrar en la cava y otros arrojaron sus armas al exterior. Mientras tanto, el ejército islámico entró en la ciudad y la gente se reunió bajo el estandarte de Bilal. Hazrat Muslim Maud afirma: el punto más extraordinario que vale la pena destacar en este incidente es la bandera de Hazrat Bilal. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam preparó una bandera para Hazrat Bilal y dijo que se le concediera refugio a quien estuviera debajo de ella. A pesar de que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam era líder, no hizo una bandera para sí mismo. Después de él, en términos de nivel de sacrificios ofrecidos, estaba Hazrat Abu Bakr, pero tampoco hizo ninguna bandera para él. En términos de líderes entre los musulmanes, el siguiente era Hazrat Umar, pero él tampoco tuvo izada la bandera. El más digno después de él fue Hazrat Usman, el yerno del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, pero para él tampoco se hizo ninguna bandera. El siguiente era Hazrat Ali, quien era su hermano y yerno, pero tampoco en su caso había izado la bandera para él. Luego estaba el Hazrat Abdurrahman bin Auf, sobre quien el santo profeta sallallahu alaihi wasallam había declarado que mientras viviera no habrá discordia entre los musulmanes. A pesar de esto, él tampoco se le concedió una bandera. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam ni siquiera levantó una bandera para Hazrat Abbas, su tío, quien a veces incluso hablaba de una manera descortés frente a él, y ante lo cual el santo profeta no mostraba el disgusto. A él tampoco se le concedió una bandera. Además, estaban presentes todos los demás caciques y personas de gran eminencia. Estaba Hazrat Khalid bin Walid, hijo de un cacique muy conocido. Hazrat Amr bin As, otro hijo de un cacique, estaba presente, así que los hijos de los otros jefes, pero ninguno de ellos tenía una bandera izada. Se preparó y entregó una bandera solo a Hazrat Bilal. ¿Cuál fue la razón? Fue porque cuando estaba a punto de lanzarse un asalto contra la Kaaba, Hazrat Abu Bakr vio que los que estaban a punto de ser asesinados eran sus hermanos, y él mismo fue al santo profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo: oh mensajero de Allah, matarán a sus propios hermanos. Se había olvidado de las injusticias cometidas contra ellos y, pasando por alto de este aspecto, solo vio que eran sus hermanos. Hazrat Umar dijo: oh mensajero de Allah, mata a los incrédulos. Pero cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam decidió perdonarlos a todos, incluso Hazrat Umar pensó: es mejor que nuestros hermanos sean perdonados. Hazrat Usman y Hazrat Ali también pensaron que era mejor que fueran perdonados, incluso si habían cometido injusticias contra ellos. Incluso mientras el santo profeta sallallahu alaihi wasallam los perdonaba, puede haber surgido el pensamiento de que entre ellos se encuentran tíos, hermanos, yernos, parientes y seres queridos, por lo que si se les perdona sería mejor y los parientes se salvarán. Solo había una persona que no tenía parientes en la Meca, que no tenía influencia en la Meca, que no tenía ayuda en la Meca y que fue torturada en un estado de impotencia. Hazrat Abu Bakr no fue sometido a esta tortura, ni Hazrat Ali, Hazrat Usman o Hazrat Umar.
ninguno de ellos. De hecho, el mismo Santo Profeta Sallallahu no sufrió la misma aflicción. En una de las narraciones de un sermón anterior se mencionó que Hazrat Abu Bakr y el Santo Profeta Sallallahu se salvaron de las crueldades debido a sus relaciones. Sin embargo, hice la aclaración en ese momento de que infligieron crueldades sobre el Santo Profeta Sallallahu y Hazrat Abu Bakr, pero Bilal fue el único que sufrió tales atrocidades. También en este caso Hazrat Muslim Maud no rechaza la idea de que ellos sufrieron injusticias, sino que además afirma que nadie experimentó el mismo tipo de tortura que sufrió Hazrat Bilal. Luego, al describir algunos de los métodos de tortura, Hazrat Muslim Maud dice: Hazrat Bilal fue obligado a tumbarse desnudo sobre la arena ardiente. Podemos comprobar por nosotros mismos que no se puede caminar descalzo en los meses de mayo y junio, y así todo lo obligaron a yacer desnudo en la arena ardiente. Luego los niños que usaban zapatos con clavos saltaban sobre su pecho y decían: digamos que hay dioses además de Dios único. Digamos que Muhammad sallallahu es un mentiroso. Lo golpeaban constantemente una y otra vez y Hazrat Bilal respondía a su manera: Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Lo que significa: ¿cómo puedo decir esto después de presenciar que Dios es uno, y a pesar de lo mucho que podáis torturarme después de saber que Muhammad sallallahu es el verdadero mensajero de Allah? ¿Cómo puedo llamarlo mentiroso? Entonces los niños golpeaban aún más. Fue tratado de esta manera en los meses de verano, es decir, los meses de intenso calor. Durante los meses de invierno le ataban los pies con una cuerda, los arrastraban por las calles pedregosas y su piel se llenaba de heridas, es decir, su piel quedaba gravemente lastimada. Lo arrastraban obligándole a que dijera: Muhammad sallallahu es un mentiroso y que otros dioses además de Dios, hay otros dioses además de Dios. Sin embargo, su respuesta era: Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Cuando el ejército islámico, que ascendía a 10.000, estaba listo para entrar en la Meca, Bilal debió pensar que ese sería el día de la retribución contra aquellos que solían golpearle en el pecho con sus zapatos, y que sería recompensado por las crueles palizas y torturas que soportó. Sin embargo, cuando el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam declaró que todos aquellos que entraran en la casa de Abu Sufyan entrarán en la Sagrada Kaaba, depusieran las armas o cerraran las puertas de sus casas, serían perdonados. ¿Qué pudo haber pensado Bilal, teniendo en cuenta que el Santo Profeta sallallahu estaba perdonando a sus propios familiares y parientes? Algo de hecho era un acto noble, pero entonces, ¿cómo recibiría una compensación? El Santo Profeta sallallahu sabía que ese día solo había una persona a la que le dolería que perdonara a esas personas, y esa persona era Bilal, ya que estas personas no eran familia ni miembros de su tribu. El dolor que tuvo que soportar no fue soportado por nadie más. Por lo tanto, el Santo Profeta sallallahu decidió que buscaría venganza por el dolor de Bilal, pero lo haría de una manera que mantuviera la dignidad de su profecía y al mismo tiempo siendo consciente de los sentimientos de Bilal. El Santo Profeta sallallahu instruyó que se izara la bandera a Bilal y que los jefes de la Meca, que solían golpear en el pecho de Bilal con sus zapatos, que solían atar una cuerda de sus pies y arrastrarlo, que solían hacerle yacer sobre la arena ardiente, se les informó que si deseaban salvar sus vidas, así como las de sus esposas e hijos, debían venir y permanecer bajo la bandera de Bilal. Creo que desde la creación de este mundo, desde el momento en que a los humanos se le otorgaron facultades especiales, desde que los humanos comenzaron a buscar venganza unos de otros y han tenido capacidad de hacerlo, nunca nadie ha recibido una retribución tan magnífica cuando se hizo la bandera de Bilal en el terreno frente a la Santa Kaaba. Las circunstancias eran muy diferentes y las que solían ser los jefes los jefes de la Meca, que solían aplastar a Bilal bajo sus pies exigiéndoles que declara mentiroso a Muhammad, el mensajero de Dios, esos mismos jefes vinieron corriendo llevando a sus esposas e hijos de la mano a buscar refugio bajo la bandera de Bilal con el fin de salvar sus vidas.
Solo pensad en el amor y devoción que el corazón y el alma de Bilal debía haber sentido por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam en ese momento. Debió haber pensado, no sabía si alguna vez obtendría la retribución de los incrédulos o incluso tendría la capacidad de hacerlo. Ahora he podido tomar la retribución de tal manera que cada persona que solía aplastar mi pecho ahora han bajado su cabeza hacia mis pies. Esta fue su retribución. Los que solían golpear en el pecho de Bilal con sus zapatos ahora tenían que bajar la cabeza a los pies de Bilal. Esta retribución fue mucho más magnífica que la retribución de José alayhi salatu wassalam, porque José alayhi salatu wassalam perdonó a sus hermanos por el bien de su padre. La persona cuya causa perdonó fue su padre, y las personas quienes perdonó fueron sus hermanos. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam perdonó a sus tíos y hermanos solo después de que se sometieran ante los pies de un antiguo esclavo. En comparación, la retribución de José alayhi salatu wassalam, por lo tanto, no tiene importancia. La primera referencia, es decir, Seirur Ruhani, libro de Hazrat Muslim Maud, este mismo incidente también ha sido mencionado brevemente en la introducción al estudio del Santo Corán. Menciono esto porque algunas personas me escriben diciendo que cierto incidente ha sido mencionado de manera diferente en otro lugar, mientras que la diferencia entre los dos es simplemente que uno ha sido escrito un detalle mientras que el otro ha sido mencionado brevemente. Algunas personas se centran en ciertos aspectos y destacan las diferencias entre las narraciones, mientras que tanto las descripciones de los incidentes como sus conclusiones son las mismas. En cualquier caso, se afirma aquí, en introducción al estudio del Santo Corán, Abu Sufyan preguntó al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam si los mequíes estarían a salvo si no tomaban las armas. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam respondió en lo afirmativo. Dijo que toda persona que cerrara la puerta de su casa permanecería a salvo. Hazrat Abbas le dijo al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam que Abu Sufyan era una persona muy orgullosa y lo que quería preguntarle era si su honor sería debidamente considerado. Esta es una adición al relato de una referencia de Hazrat Abbas. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo muy bien: quien quiera que entre en la casa de Abu Sufyan también se le concederá seguridad. Quien entre en la Kaaba bajo las armas, cierre las puertas de sus casas o entre en las casas de Hakim bin Hizam, también se le concederá seguridad. Después de esto, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam llamó a Abi Rabahia. Se había establecido un vínculo de hermandad entre él y el esclavo abisinio Bilal radhiyallahu. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que quien quiera que viniera y que refugiara bajo la bandera de Abi Rabahia, se le concedería la amnistía. También instruyó que Bilal, para que anunciara que a quien estuviera bajo la bandera de Abi Rabahia se le concedería seguridad. Esta parte de Hazrat Bilal hace un anuncio en una adición a la cuenta anterior. Este mandamiento del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam estaba lleno de profunda sabiduría. La gente de la Meca solía atar una cuerda a los pies de Bilal y lo arrastraban por las calles. Las calles y las llanuras de la Meca no eran un lugar pacífico para Bilal, sino un lugar de tortura. Un lugar donde era humillado y ridiculizado. El Santo Profeta pensó que este día el corazón de Bilal debe inclinarse en buscar la retribución. Es necesario que a este compañero extremadamente leal se le conceda su retribución. Sin embargo, también es necesario que esta retribución esté de acuerdo con las enseñanzas prístinas del Islam. Así, el Santo Profeta no buscó la atribución para Bilal cortando las cabezas de sus enemigos con la espada, sino que entregó una bandera a su hermano y encargó a Bilal que anunciara que todos los que estuvieran bajo la bandera de su hermano se salvarían. Qué gloriosa y hermosa fue esta retribución cuando Bilal hizo este anuncio en voz alta: oh pueblo de Meca, venid a ponerse bajo la bandera de mi hermano para que se le conceda
protección. Los sentimientos de retribución deben haber disminuido de su corazón. Tenía que haber sentido que no podía haber una retribución más magnífica y hermosa que la que le dio el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Mencionando la paciencia de Hazrat Bilal radhiyallahu anhu y su condición en el momento de la conquista de la Meca, Hazrat Khalifatul Masih II afirma: tales fueron las dificultades que Bilal tuvo que soportar. La persecución a la que se enfrentó a la Meca se mencionó anteriormente. Sin embargo, con motivo de la victoria de la Meca, ¿sabéis cómo el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam tomó represalias contra el incrédulo y concedió honor a este esclavo africano en cuyo pecho pisaban los jefes de la Meca? En la conquista de la Meca, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam le entregó a Bilal una bandera y anunció: oh líderes de la Meca, si deseáis salvaguardar vuestras vidas, refugiaos bajo la bandera de Bilal. En otras palabras, Bilal, sobre cuyo pecho pisaban los jefes de la Meca, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam anunció a los mequíes que ahora el único medio de garantizar la protección de sus vidas era someterse ante Bilal, aunque Bilal fuera un antiguo esclavo y ellos fueran los jefes. Por lo tanto si la bandera fue entregada al hermano de Bilal y Bilal fue designado para estar al lado o en el caso de entregar la bandera a Bilal, el resultado final fue por el fin el mismo, a pesar de una pequeña diferencia en los detalles de cómo se desarrollaron los eventos. Se hizo el mismo punto y la conclusión es la misma. Hazrat Abdullah bin Umar narra que con motivo del Eid se designaba una persona para que caminara delante del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam con una lanza en la mano, y esta tarea se asignaba principalmente a Hazrat Bilal. Muhammad bin Nabar narra que Hazrat Bilal cavaba la lanza en la tierra. En aquellos días el Lidgah fue una llanura abierta. Según una narración, el rey de Abisinia, Negus, envió 3 lanzas al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam como regalo. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam se guardó una para sí mismo y de entre los 2 restantes le dio a Hazrat Ali bin Abu Talib y otro a Hazrat Umar bin Khattab. En las ocasiones del Eid, Hazrat Bilal caminaba delante del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam mientras llevaba la lanza que el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam había guardado para sí mismo y luego la cavaba en la tierra. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam rezaba entonces en su dirección. Se narra además que después de la muerte del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Bilal continuó esta práctica de llevar la lanza y caminaba delante de Hazrat Abu Bakr. Según algunas narraciones, después de la muerte del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Bilal viajó a Siria para participar en la yihad. Se ha narrado que Hazrat Bilal fue a Hazrat Abu Bakr y dijo: oh Jalifa del mensajero sallallahu alaihi wasallam, escuché al mensajero sallallahu alaihi wasallam de Allah decir que la mejor acción de un creyente es participar en la yihad en el camino de Allah. Hazrat Abu Bakr declaró: Bilal, ¿qué es lo que deseas? Hazrat Bilal respondió: deseo ser enviado a realizar la yihad en el camino de Allah y alcanzar el martirio. Hazrat Abu Bakr respondió: por la causa de Allah y mientras te recuerdo mi honor y mi derecho, te pido que te quedes conmigo porque he llegado a la vejez y mi cuerpo se ha vuelto frágil y del momento de mi muerte está muy cerca. Posteriormente, Hazrat Bilal permaneció con Hazrat Abu Bakr hasta su muerte. Después de la muerte de Hazrat Abu Bakr, Hazrat Bilal se presentó ante Hazrat Umar y presentó la misma solicitud que hizo a Hazrat Abu Bakr. Hazrat Abu Umar también le dio una respuesta similar a la de Hazrat Abu Bakr. Sin embargo, Hazrat Bilal no quiso aceptar esto e insistió por ir a la yihad y continuó solicitando a Hazrat Umar. Hazrat Umar le dijo: ¿a quién le confiaré la responsabilidad de llamar al azán después de ti? Hazrat Bilal propuso el nombre de Hazrat Saad porque también hacía el azán durante la vida
del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, Hazrat Umar confió el deber de hacer el azán a Hazrat Sa'd y que después de él su progenie continuaría prestando este servicio, y permitió a Hazrat Bilal ir a la yihad por su insistencia. Esta es una narración, pero en otra narración menciona la conversación que tuvo lugar entre Hazrat Abu Bakr y Hazrat Bilal como la siguiente. Musa ibn Muhammad relata con la autoridad de su padre que después de la muerte del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Bilal hizo el azán y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no había sido enterrado todavía. Cuando Hazrat Bilal dijo, testificó que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el mensajero de Allah, sin embargo en lugar de recitar Ashadu decía Ashadu por su pronunciación. La gente dentro de la mezquita empezó a llorar profusamente. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue enterrado, Hazrat Abu Bakr pidió a Hazrat Bilal que llamara al azán. Hazrat Bilal respondió: si me liberó para que permanezca contigo, entonces haré lo que me pida. Sin embargo, si me liberaste por el agrado de Allah, entonces déjame hacer lo que quiera. Hazrat Abu Bakr declaró: te liberé por el agrado de Allah. Ante esto, Hazrat Bilal afirmó: después del fallecimiento del mensajero de Dios, no realizaré el azán, la llamada a la oración, para nadie más. Hazrat Abu Bakr le dijo que este asunto quedaba completamente a su libre albedrío. A partir de entonces, Hazrat Bilal permaneció en Medina hasta que los ejércitos comenzaron a partir hacia Siria durante la era de Hazrat Umar, y Hazrat Bilal también fue con ellos. Según una narración de Usul Gabba, Hazrat Bilal le dijo a Hazrat Abu Bakr: si me has liberado por tu propio bien, reténme contigo, pero si me has liberado por el bien de Dios, entonces permíteme ir a la yihad en el camino de Dios. Al escuchar esto, Hazrat Abu Bakr le permitió marcharse. Hazrat Bilal viajó hasta Siria y permaneció allí hasta su fallecimiento. Sin embargo, según la mayoría de las narraciones, Hazrat Bilal se marchó a Siria durante el califato de Hazrat Umar y no de Hazrat Abu Bakr. Y según otra narración, después de la muerte del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Bilal continuó dando el azán, la llamada oración, durante el califato de Hazrat Abu Bakr. En otra narración se afirma que una vez Hazrat Bilal vio al santo profeta sallallahu alaihi wasallam en su sueño y le dijo: oh Bilal, qué desconsiderado eres que aún no has venido a visitarme. Hazrat Bilal, que estaba en Siria en ese momento, se despertó en un estado de profundo dolor, montó su caballo y salió hacia Medina. Al llegar a la bendita tumba del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, comenzó a llorar intensamente y se sintió abrumado por un estado de intensa angustia. Al mismo tiempo llegaron a Hazrat Hussein y Hazrat Hassan. Hazrat Bilal les besó y les abrazó. Hazrat Hassan y Hazrat Hussein le dijeron que deseaban que diera el azán, la llamada a la oración de la mañana de Fajr. De este modo, Hazrat Bilal se subió al techo de la mezquita y, según el narrador, recitó: Dios es grandísimo, Dios es grandísimo. La ciudad de Medina resonó con el sonido, y cuando se recitó, atestiguó que no hay nadie de ser digno de adorar salvo Dios. El sonido resonó aún más y la gente de repente comenzó a reunirse y recitar: atestiguo que Muhammad es el mensajero de Dios. Incluso las mujeres salieron de sus dependencias. El narrador afirma que nunca habían visto llorar a tantos hombres y mujeres como ese día. En otras palabras, a los musulmanes se les recordó la época del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y se sintieron abrumados por tal emoción. Durante la época del Jalifa Hazrat Umar, cuando Hazrat Bilal pidió permiso para ir a la yihad, Hazrat Umar preguntó qué le impedía dar el azán, la llamada a la oración. Hazrat Bilal respondió: daba el azán, la llamada a la oración, siguiendo las instrucciones del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, y continuaré haciéndolo hasta su muerte. A partir de entonces di el azán, la llamada a la oración, siguiendo las instrucciones de Abu Bakr, porque él me concedió mi libertad, y continué haciéndolo hasta su fallecimiento. Escuché al santo profeta sallallahu alaihi wasallam decir: oh Bilal, no hay mejor forma de adoración que realizar el yihad en el camino de Dios.
Así, Hazrat Bilal salió para Siria. Más tarde, cuando Hazrat Umar viajó a Siria, Hazrat Bilal dio el azán siguiendo sus instrucciones. El narrador de la tradición afirma que nunca vio a Hazrat Umar emocionarse tanto como ese día. Como respecto a la última parte de la vida de Hazrat Bilal, Hazrat Khalifatul Masih II afirma: hacia el final de su vida, Hazrat Bilal fue a Siria. Aquí se alude a que a la gente no aceptaba sus propuestas de matrimonio. Sin embargo, se mencionó anteriormente que estuvo casado antes, por lo que tal vez no tuvo propuestas matrimoniales porque estaba viajando a Siria, o que mientras estaba en Siria no recibió ninguna propuesta de matrimonio. Pero en cualquier caso hay muchas narraciones que informan que se casó durante la vida del santo profeta Sassam. Hazrat Muslim Maud relata que Hazrat Bilal envió una propuesta de matrimonio en Siria y declaró que él era africano y que era su elección aceptar su propuesta. Si aceptaban su propuesta por ser un compañero del santo profeta Sassam, entonces este sería un acto de gran bondad de su parte. Así la propuesta del matrimonio fue aceptada y Hazrat Bilal permaneció en Siria. Él también tuvo matrimonio anteriores, por lo que podría ser que todas sus esposas hubieran fallecido, o que ninguna de ellas quisiera ir con él, o que él quisiera casarse en Siria. En cualquier caso, debe aclararse aquí que Hazrat Bilal sí tuvo matrimonios anteriores, a pesar de que Hazrat Muslim Maud no había escrito. Según otras narraciones, nadie aceptaba su propuesta ni le daba la mano en matrimonio, pero Dios sabe mejor en qué contexto se escribieron esas narraciones. Sin embargo, Hazrat Bilal envió una propuesta de matrimonio mientras estaba en Siria y fue aceptada, y por ello permaneció en Siria. La alusión de su matrimonio se mencionó como un asunto secundario. La narración real es sobre un sueño que experimentó Hazrat Muslim Maud. Afirma que en una ocasión el santo profeta Sassam se le acercó en un sueño y le dijo: Bilal, parece que no te has olvidado de mí, no has venido a visitar a mi tumba. Hazrat Bilal se levantó inmediato, preparó sus provisiones para el viaje y se fue a Medina y oró fervientemente junto a la tumba del santo profeta Sassam. Sintió una profunda emoción y las noticias de su llegada se extendió por toda la ciudad. Hazrat Hassan y Hazrat Hussein, que eran mucho mayores entonces, corrieron hacia él y le dijeron: ¿solías dar el azán, la llamada oración, la Meca, en la época del santo profeta Sassam? Respondió: sí, Hazrat Bilal. Hazrat Bilal respondió que sí. Ambos le pidieron que diera el azán, la llamada oración, para ellos también, así que Hazrat Bilal dio el azán y todos los escucharon. Durante su califato, Hazrat Umar estableció un sistema para registrar y controlar las cuentas y las finanzas, etcétera, en Siria. Cuando estos registros se completaron, Hazrat Bilal se mudó a Siria y permaneció con los mujahidines, los que participaron en las batallas. Hazrat Umar dijo a Hazrat Bilal: oh Bilal, ¿a quién entregarás la supervisión de los asuntos relacionados con tu prestación? Es decir, ¿a quién quién serías tu representante aquí para tratar los asuntos financieros? Él respondió: se lo asignaré a Abu Rubaiya, ya que es a quien nunca podré abandonar debido al vínculo de hermandad que el santo profeta Sassam estableció entre él y yo. En relación a la veracidad y honestidad de Hazrat Bilal, hay una narración que dice: Amr bin Memun narra que según el relato de su padre, el hermano de Hazrat Bilal declaraba se declaraba árabe y se consideraba en uno de ellos. Se envió una propuesta de matrimonio a una mujer árabe, quien declaró que Hazrat Bilal venía personalmente a verla para transmitir la propuesta, la consideraría. Cuando Hazrat Bilal fue a verla, recitó el Tashahhud, alabó al Dios Altísimo y luego dijo: soy Bilal bin Rabah y este es mi hermano. En cuanto a la fe y su moral, no es un buen hombre. Si deseas casarte con él, puedes hacerlo, y al mismo tiempo, si lo deseas, puedes rechazar la propuesta. Ella respondió: ¿Cómo es tu hermano? Acepto la propuesta de matrimonio. Por lo tanto, se casó con el hermano de Hazrat Bilal. Zayd bin Aslam cuenta que unas personas de Banu Abi Bukair vinieron a ver al santo profeta Sassam y pidieron que arreglara el matrimonio, hiciera los arreglos del matrimonio entre su hermana y tal o cual persona. El santo profeta Sassam les preguntó qué pensaban de Bilal como pretendiente al matrimonio.
La segunda vez que vinieron preguntaron al mensajero de Dios, por favor, resuélveme el matrimonio entre nuestra hermana y esa persona. El santo profesor le preguntó de nuevo qué pensaban de Bilal, cuando estas personas vinieron por tercera vez habiendo rechazado anteriormente y pidieron al santo profesor que arreglara el matrimonio de su hermana con tal o cual persona. El santo profesor dijo, ¿cuál es su opinión sobre Bilal? ¿Qué piensas de alguien que es de entre los habitantes del paraíso? El narrador dice entonces que arreglaron el matrimonio entre su hermana y Hazrat Bilal. En el anterior extracto de Hazrat Muslim Maud, en el que se escribió que no recibiría ninguna propuesta de matrimonio, había un contexto y trasfondo de esta declaración, ya que hay narraciones que afirman que Hazrat Bilal se casó unas cuantas veces. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe durante el califato de Hazrat Umar, él junto con Abu Sufyan y varios otros jefes de la Meca que habían aceptado el Islam en la victoria de la Meca, fue a reunirse con Hazrat Umar. Parece que él está escrito erróneamente. Durante el califato de Hazrat Umar, Abu Sufyan y varios otros líderes de la Meca que habían aceptado el Islam en la victoria de la Meca fueron al encuentro de Hazrat Umar. Coincidentemente, al mismo tiempo, Bilal, Ammar y Suhaib y otros también vinieron a reunirse con Hazrat Umar. Estas personas eran los que anteriormente eran esclavos y eran muy pobres, pero que estaban entre los que les habían aceptado el Islam en los primeros días. Cuando Hazrat Umar fue notificado, invitó a Bilal, etcétera, a venir a verlo primero. Al presenciar este espectáculo, Abu Sufyan, que tal vez todavía tenía un toque de ignorancia, se enfureció y dijo, vamos a ser testigos de tal desgracia también, debemos esperar mientras a estos esclavos se les concede el honor de la audiencia. Entonces, ¿quién tiene la culpa de esto? Replicó Suhail. Muhammad sallallahu nos invitó a todos a Dios y lo aceptaron inmediatamente mientras nos contuvimos. Entonces, ¿no deberían tener superioridad sobre nosotros? Al mencionar este estatus y rango de Hazrat Bilal, Hazrat Muslim Maud ha relatado este incidente de la siguiente manera. Durante su califato, Hazrat Umar vino una vez a la Meca y todos aquellos antiguos esclavos que eran arrastrados por sus cabellos vinieron uno por uno a reunirse con Hazrat Umar. Era el día del Eid y antes de que estos antiguos esclavos llegaran, todos los hijos de los provenientes jefes de la Meca vinieron a saludar a Hazrat Umar. Todavía estaban sentados allí cuando llegó Hazrat Bilal, el mismo Bilal que antes era esclavo. La gente lo golpeaba severamente y arrastraba su cuerpo desnudo a través de las rocas afiladas. Le colocaban grandes y pesadas rocas en el pecho y le obligaban a decir que adoraran a Allat y Uzza, ídolos. Sin embargo, solo decía, doy testimonio de que no hay Dios, nadie es digno de ser adorado excepto Dios. Cuando Hazrat Umar vio a Hazrat Bilal, pidió a los jefes si podían retroceder y permitir que Hazrat Bilal se sentara. Acababa de sentarse cuando otro compañero que antes era esclavo llegó y Hazrat Umar preguntó de nuevo a los jefes si podían retroceder y permitirle sentarse. Después de un corto tiempo, otro compañero que era un antiguo esclavo llegó y de nuevo Hazrat Umar pidió a los jefes que se retiraran y dejaran espacio para que se sentaran. Debido a que Dios deseaba humillarlos, casualmente 8 o 10 antiguos esclavos vinieron uno tras otro y cada vez Hazrat Umar pedía a los jefes retrocedieron y les permitieran sentarse delante. En aquellos días no había grandes salas, sino que solían haber pequeñas habitaciones en las que solo podía caber un pequeño número de personas. Cuando la habitación se llenó con los compañeros que una vez fueron esclavos y se hizo sentar a los jefes donde se guardaban los zapatos, no pudieron soportar esta humillación. Inmediatamente se fueron y afuera comenzaron a discutir cómo habían sido deshonrados en estas personas que una vez fueron sirvientes. Ahora se les hizo sentarse delante de ellos y les obligó a retroceder. También que se los obligó a sentarse donde estaban los zapatos y que fueron deshonrados y humillados delante de todos. Uno de los jóvenes jefes era
más sabio que los demás y escuchó todo esto y dijo, en efecto fuimos deshonrados, pero la pregunta es, ¿de quién fueron las acciones que resultaron en nuestra desgracia cuando nuestros hermanos y padres infligían crueldades al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros? Estos esclavos sacrificaban sus vidas por él. Por lo tanto, ya que el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam le concedió la victoria y el gobierno, pueden decidir por vosotros mismos a quienes honrarán los seguidores del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. A vosotros, a quienes solían golpearlos, a los esclavos que sacrificaban sus vidas por el Islam. Si de verdad merecéis honor y respeto hoy, entonces ¿por qué tenéis alguna queja? Si de verdad merecen honor y respeto hoy, entonces ¿por qué tienes alguna queja? Es debido a las malas acciones de vuestros antepasados, que no reciben el mismo honor que estos esclavos. Cuando el joven sabio dijo esto, comprendieron el asunto, dijeron, en efecto, nuestros antepasados son responsables de esta humillación, pero ¿hay alguna manera de lavar esta mancha? Todos estuvieron de acuerdo que, como no podían pensar en una solución, hablarían con Hazrat Umar y le preguntarían si había alguna manera de expiar sus errores. Cuando fueron a ver a Hazrat Umar, la reunión había terminado y los compañeros se habían ido. Le dijeron a Hazrat Umar, hemos venido a hablar con vosotros sobre la angustia que sentimos hoy en la reunión. Hazrat Umar declaró, no se sientan agraviados. Estas personas eran los compañeros del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam y siempre estaban sentados al frente de sus reuniones. Por lo tanto, me vi obligado a sentarlos en la parte delantera. Soy consciente de que les puede doler mi acción, pero era mi deber. Ellos respondieron, podemos entender esa situación suya. Solo queremos saber si hay alguna manera de expiar las razones por las que sufrimos esta humillación. ¿Hay agua con la que podamos lavar estas manchas? Hazrat Umar había visto la influencia, el poder y el asombro y la fuerza de sus antepasados ejercían. Cuando Hazrat Umar les oyó decir estas palabras, se llenaron los ojos de lágrimas al pensar en lo lejos que llegarían para expiar sus errores. Entonces estaba abrumado por un estado de emoción tan intenso que no podía hablar. Todo lo que podía hacer era apuntar hacia Siria, donde esos días los musulmanes estaban en la batalla con los ejércitos del César bizantinos. Lo que quiso decir es que la única manera de expresar la razón por la que sufrieron estas humillaciones era sacrificar sus vidas e ir a luchar. Así, montando sus camellos, partieron inmediatamente hacia Siria. La historia nos dice que ninguno de estos jóvenes jefes regresó con vida. Así, a través del sacrificio de su sangre, lavaron la mancha que estaba embellecida en sus frentes debido a las acciones de sus antepasados. Por lo tanto, una cosa es que para alcanzar un rango de honor, uno debe ofrecer sacrificios. Las bellas enseñanzas del Islam son tales que aquellos que ofrecieron sacrificios desde el principio, su rango y posición es indudablemente mayor, independientemente de si eran esclavos de ascendencia africana o pertenecieran a cualquier otra etnia. El Islam ha concedido el honor en la base al mérito y puede ser otorgado a cualquiera. No solo a los ricos o a los pobres. Si mostráis lealtad y estáis dispuestos a ofrecer sacrificios y estáis dispuestos a sacrificarlo todo, incluyendo vuestras vidas, entonces se os dará el rango y el honor que os corresponde. Algunos relatos de Hazrat Bilal aún permanecen y si Dios quiere serán mencionados en el futuro. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر